El millonario, Alejandro Salazar, había alcanzado todo lo que uno podría desear, una fortuna incalculable, una mansión deslumbrante que se alzaba majestuosamente en la costa. Y un nombre que resonaba en los círculos de poder. Sin embargo, todo su éxito y riqueza se desvanecían ante la sombra de una tragedia personal que lo había marcado profundamente. Hace años, su única hija, Valentina, había desaparecido en circunstancias tan desconcertantes como aterradoras. Era una noche de verano, y la mansión había sido escenario de una elegante fiesta en la que ella brillaba como la joya más preciosa. Pero al amanecer, cuando los invitados se marcharon y las risas se apagaron, Valentina se desvaneció. La noticia fue como un rayo que partió su mundo en dos. Durante meses, Alejandro recorrió cada rincón de la ciudad, gastando una fortuna en detectives privados y anuncios en los periódicos, pero no hubo rastro de su amada hija. La desesperación se convirtió en un compañero constante, y con el tiempo, el luto se transformó en una atmósfera opresiva que impregnaba cada habitación de la mansión. Las risas se extinguieron, los recuerdos se convirtieron en ecos lejanos, y el collar de diamantes que ella había lucido con tanto orgullo durante la fiesta se convirtió en un símbolo de su pérdida. Estaba guardado en una caja de seguridad, un recordatorio doloroso de lo que una vez había sido su vida. En medio de ese océano de tristeza, un día, Alejandro se encontró preparando su hogar para recibir a un importante socio comercial, un encuentro crucial que podría abrir nuevas oportunidades para su imperio. Sin embargo, incluso mientras organizaba los detalles, su mente divagaba constantemente hacia Valentina. Cada rayo de sol que entraba por las ventanas parecía susurrar su nombre, y cada sombra que se movía por los pasillos le recordaba su ausencia. Sofía, la joven criada, había estado trabajando en la mansión desde hacía un par de años. Con su apariencia sencilla y dulce, se movía con una gracia casi imperceptible, ocupándose de las tareas del hogar y asegurándose de que todo estuviera en orden para la llegada del socio. A menudo, sus ojos oscuros parecían reflejar una sabiduría que iba más allá de su edad, pero su naturaleza reservada ocultaba un secreto profundo. Mientras cuidaba la casa, Sofía observaba a Alejandro, notando cómo su dolor se filtraba en cada interacción y cómo las paredes de la mansión parecían absorber su sufrimiento. Ese día, mientras preparaba los últimos detalles, Sofía entró en la habitación donde estaba guardado el collar de Valentina. Su mirada se detuvo en la caja de seguridad y un impulso la llevó a abrirla. Dentro, el collar brillaba con una luz casi sobrenatural, su belleza intacta a pesar de los años. En ese momento, la joven sintió un tirón en su corazón, un impulso que la llevó a probarse el collar, como si en su delicado diseño pudiera encontrar algún tipo de conexión con Valentina. Justo cuando Alejandro entró en el salón, paralizado por la visión que se presentaba ante él, el collar brillaba en el cuello de Sofía, como un faro que iluminaba la oscuridad de su vida. Sus ojos se encontraron, y un torrente de emociones atravesó la habitación. La incredulidad lo abrumó, como si todo su mundo se hubiera detenido. Allí estaba el símbolo de su dolor, el mismo collar que había guardado como un relicario de su pérdida, adornando ahora el cuello de alguien que había estado tan cerca de él todo este tiempo. ¿Qué estás haciendo con eso? La voz de Alejandro salió de su boca como un susurro tenso, mientras el dolor y la rabia comenzaban a brotar en su interior. Cada palabra estaba impregnada de incredulidad. ¿Cómo había llegado ese collar a ella? La pregunta lo golpeó con la fuerza de una ola. Sofía, atrapada en la mirada intensa de Alejandro, se dio cuenta de que este momento era el que había estado temiendo. Su vida, que hasta ese instante había sido una serie de días tranquilos, se había convertido en un torbellino de revelaciones. Mientras el aire en la habitación se volvía pesado con la tensión, las sombras del pasado comenzaron a alzarse, revelando secretos enterrados y caminos que habían estado destinados a cruzarse. En esa fracción de segundo, el destino de todos los involucrados estaba a punto de cambiar irrevocablemente.
La búsqueda de la verdad comenzaba a desnudarse, y el eco del collar resonaría más allá de lo que cualquiera podría imaginar. El mundo se detuvo por un momento. Alejandro observó a Sofía con una mezcla de rabia y dolor. Cada centella de luz que reflejaba el collar parecía punzar su corazón, recordándole lo que había perdido. Su mirada se entrecerró, y una oleada de incredulidad se apoderó de él. «¿Cómo te atreves a llevar eso?», exclamó, su voz resonando como un trueno en la sala, cada palabra impregnada de la angustia que había llevado durante años. Sofía, aturdida y temerosa, retrocedió un paso, tocándose nerviosamente el collar que adornaba su cuello. No sé de qué hablas», balbuceó, su rostro pálido como un lienzo, incapaz de soportar la intensidad de su mirada. La atmósfera se volvió tensa, como si el aire mismo hubiera dejado de circular. Alejandro recordó vívidamente cómo Valentina había amado ese collar, cómo había brillado con cada sonrisa suya, cómo lo había usado en su último cumpleaños. Una fecha que ahora se sentía como un hito marcado por la tragedia. Cada destello del collar le hablaba de su pérdida, de los años de búsqueda infructuosa, de las noches en vela preguntándose si alguna vez volvería a ver a su hija. «Eres la única que podría haberlo tenido», dijo Alejandro, su voz baja y firme, pero su corazón latía con furia. Buscaba en la expresión de Sofía cualquier indicio de culpabilidad, cualquier señal que le indicara que ella sabía más de lo que decía. Pero la joven criada, aunque visiblemente nerviosa, se mantuvo firme en su postura, y sus ojos mostraban una mezcla de miedo y determinación. «Lo encontré en el jardín, señor». Juró que no sé cómo llegó allí, insistió, su voz temblando a medida que la presión en la habitación se intensificaba. Alejandro frunció el ceño, escéptico. No podía permitir que las palabras de una criada lo distrajeran de la realidad. El collar no podía haber aparecido allí por casualidad. La idea misma de que alguien, tan cerca de su familia, pudiera haber tenido algo que ver con la desaparición de Valentina lo consumía. «No es un simple collar, Sofía», dijo, acercándose más, su voz se tornó más grave, más exigente. «Es un recuerdo de mi hija. Y si lo has encontrado, entonces estás en el centro de un misterio que ha atormentado a esta familia. Quiero que me cuentes la verdad. ¿Qué sabes sobre la desaparición de mi hija?». Sofía, sintiéndose acorralada, sintió el peso de la pregunta y el aire se volvió más denso entre ellos. «Se lo prometo, señor. Solo estaba trabajando en el jardín y lo vi brillando entre las flores. No pensé que fuera de Valentina. No sabía que pertenecía a ella», explicó, su voz un hilo de pánico. «No tengo nada que ver con su desaparición. No sé qué pasó esa noche. Por favor, créame». Alejandro se detuvo, sintiendo cómo las palabras de Sofía resonaban en su mente. Algo en su tono, en la desesperación que se manifestaba en sus ojos, le hizo dudar. ¿Podía ser posible que la joven realmente no supiera nada? La rabia y el dolor lo enfrentaban a la posibilidad de que había estado buscando respuestas en el lugar equivocado. La verdad, que siempre se había sentido tan cercana, se desvanecía entre sombras y dudas. «¿Por qué no lo entregaste a la policía? ¿Por qué no dijiste nada antes?», insistió, sin poder evitar que la frustración se filtrara en su voz. Sofía tomó aire, su pecho subiendo y bajando con rapidez mientras se esforzaba por encontrar las palabras adecuadas. «Tenía miedo, señor. Sabía lo importante que era el collar para usted. Pensé que si lo entregaba, podrían pensar que yo tenía algo que ver con su hija», respondió, su voz llena de vulnerabilidad. «No quiero estar en el centro de esto. Solo quiero trabajar y ayudar en lo que pueda». Alejandro sintió que una tormenta interna se desataba en su mente. La lucha entre su deseo de creerla y su instinto de proteger lo que quedaba de su familia lo abrumaba. Sin embargo, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de una manera que no podía ignorar.
Tienes que ayudarme, Sofía, dijo finalmente, la urgencia en su voz surgiendo con fuerza. Si sabes algo más, si has visto o escuchado algo, cualquier detalle podría ser crucial. Necesito respuestas sobre Valentina, y no puedo hacerlo solo. La joven criada, sintiendo la gravedad de su súplica, asintió lentamente, sus ojos llenos de lágrimas. Haré lo que pueda, señor. Pero hay algo que tengo que decirte. La tensión en la sala se intensificó una vez más, mientras Alejandro se preparaba para lo que pudiera surgir de los labios de Sofía. Las sombras del pasado se acercaban, y con ellas, la posibilidad de descubrir no solo la verdad sobre Valentina, sino también un secreto que podría cambiarlo todo. Sofía, atrapada entre la culpa y la desesperación, respiró hondo, sintiendo como el peso de su secreto amenazaba con aplastarla. Con una voz temblorosa, comenzó a contar su historia, cada palabra brotando de su pecho como un susurro cargado de angustia. He trabajado en esta mansión durante años, señor Salazar. Valentina siempre fue amable conmigo, siempre me trató con respeto. Nunca olvidaré lo feliz que estaba en su cumpleaños, la última vez que la vi. Las lágrimas comenzaron a asomarse a los ojos de Sofía, y Alejandro sintió que su corazón se apretaba ante la vulnerabilidad de la joven. Sin embargo, la historia que venía a continuación lo tomó por sorpresa. Esa noche, cuando desapareció, escuché un argumento. Era entre Valentina y un hombre que no reconocí. Sus voces eran elevadas, llenas de tensión. No podía entender de qué hablaban, pero había algo en el tono de Valentina que me heló la sangre. La habitación pareció cerrarse a su alrededor mientras Alejandro la escuchaba con atención, cada palabra un hilo que tejía un nuevo relato en su mente. El hombre, él salió apresuradamente de la mansión, llevaba algo que parecía un bolso. No podía verlo bien, pero su presencia era inquietante. Tenía un aire de urgencia que me hizo sentir que algo terrible estaba a punto de suceder, continuó Sofía, su voz apenas un susurro, como si temiera que el aire mismo pudiera traicionar su relato. Pero el miedo se apoderó de mí. No sabía qué hacer, qué pasaría si contaba lo que había visto y perdía mi trabajo, o si era el próximo objetivo de ese hombre. Así que guardé silencio, convencida de que era lo mejor, confesó, su mirada llena de remordimiento. Entonces, con un gesto tembloroso, Sofía se tocó el collar que aún brillaba alrededor de su cuello. Cuando Valentina se fue, encontré este collar en el suelo del vestíbulo. No sabía a quién pertenecía en ese momento, pero algo me decía que debía guardarlo. Pensé que quizás, de algún modo, podría ayudarme a encontrarla. Podría ser una pista, una señal, dijo, sus ojos ahora fijos en Alejandro, esperando una respuesta que le diera sentido a su confesión. Alejandro, al escuchar esto, se sintió conmovido, pero también confundido. Su mente se debatía entre la compasión y la desconfianza. ¿Podía confiar en Sofía, la mujer que ahora llevaba el símbolo de su dolor? El collar era un vínculo tangible con su hija, y el hecho de que estuviera en posesión de Sofía complicaba aún más la situación. ¿Por qué no me lo dijiste antes, Sofía? ¿Por qué esperar hasta ahora?, preguntó, su voz cargada de frustración. Sofía bajó la mirada, sintiendo la intensidad de la pregunta. No sabía cómo reaccionaría, y el miedo me mantuvo en silencio. Solo quería proteger mi trabajo, pero también estaba aterrorizada por lo que había visto. No quería ser parte de algo tan oscuro, admitió, sus palabras resonando en la mente de Alejandro como un eco de la verdad que había estado buscando durante años. El aire se volvió denso entre ellos, y Alejandro sintió que se encontraba en una encrucijada. Cada revelación de Sofía parecía abrir una puerta hacia el pasado, y en su corazón latía una mezcla de esperanza y desconfianza. Si lo que dices es cierto, si realmente viste a este hombre, entonces necesitamos llevar esto a la policía, dijo finalmente, tomando una decisión que lo llenaba de determinación. Sofía sintió una mezcla de miedo y alivio reflejada en su rostro. Sí,
señor. Pero también tengo miedo. Si ese hombre sabe que estoy hablando, no sé qué podría sucederme, confesó, y en ese instante, Alejandro se dio cuenta de que la historia de Sofía era más que un simple relato, era el inicio de una búsqueda por la verdad. Una búsqueda que podría desenterrar secretos enterrados y desvelar un pasado que muchos preferirían mantener en la oscuridad. Te prometo que te protegeré, Sofía. No dejaré que te pase nada, dijo Alejandro, sintiendo la urgencia de la situación. Sabía que la única forma de encontrar respuestas sobre Valentina era enfrentando los fantasmas que habían atormentado su vida durante años. Con Sofía a su lado, un nuevo camino se abría ante ellos, uno lleno de incertidumbre, pero también de la posibilidad de justicia y, tal vez, redención. A medida que la conversación se intensificaba, un sonido extraño interrumpió el tenso intercambio, el timbre de la puerta resonó a través de la mansión, rompiendo la atmósfera cargada de emociones. Alejandro, sorprendido, intercambió una mirada con Sofía, ambos conscientes de que la intrusión era inesperada. ¿Quién podría ser a esta hora?, murmuró, su curiosidad superando el instante de incertidumbre. Al abrir la puerta, un hombre de aspecto enérgico y decidido se presentó: soy Miguel, un investigador privado. He estado buscando pistas sobre la desaparición de Valentina. La voz de Miguel era firme y segura, y su presencia inyectó una nueva energía en la sala, como si una tormenta de posibilidades estuviera a punto de desatarse. Alejandro sintió una chispa de esperanza encenderse en su pecho, pero al mismo tiempo, un escalofrío recorrió su espalda al pensar que la revelación de Sofía podría ser la clave para desenterrar verdades ocultas y, quizás, para poner en peligro la vida de todos. ¿Tienes información sobre el extraño?, preguntó Alejandro, sintiendo que cada palabra que pronunciaba pesaba como plomo en su lengua. Miguel asintió con seriedad, sacando un pequeño cuaderno de su chaqueta. Sí. Recibí un informe de un testigo que vio a un hombre merodeando cerca de la mansión la noche de la desaparición. Dijo que tenía una actitud muy segura de sí misma, como si supiera exactamente a dónde iba y qué estaba buscando. Sofía, sintiendo que la conversación se volvía cada vez más intensa, se unió al intercambio. Ese hombre estaba hablando con Valentina. Recuerdo que parecía conocerla. La forma en que se acercó a ella, con una sonrisa que me pareció demasiado forzada, me hizo sentir incómoda, reveló, sus ojos llenos de recuerdos que habían estado enterrados bajo el peso del silencio durante años. Miguel tomó nota, y luego miró a Alejandro. Si esto es cierto, podemos estar hablando de un contacto previo, alguien que pudo haberla estado observando antes de su desaparición. Necesitamos identificar a este hombre y averiguar qué hizo esa noche. La idea de que alguien hubiera estado acechando a su hija provocó una nueva oleada de furia y dolor en Alejandro. No podía permitir que el pasado se interpusiera entre él y la verdad. ¿Recuerdas algo más sobre él, Sofía?, insistió Miguel, urgido por la necesidad de conectar los puntos. Cualquier detalle podría ser crucial. Sofía se detuvo, su mente trabajando a 1000 por hora. Solo que tenía un acento extraño. No era de aquí. Y, su mirada. Había algo inquietante en sus ojos. Recuerdo que, al mirar a Valentina, su sonrisa parecía genuina, pero sus ojos decían otra cosa. Eran fríos, como si estuviera evaluándola, como si supiera algo que ella no. Entonces necesitamos encontrar a ese hombre. Cada segundo cuenta, dijo Alejandro, decidido. Miguel, ¿tienes alguna pista sobre su identidad o su paradero? El investigador se reclinó hacia adelante, su expresión intensa. He estado investigando algunos movimientos inusuales en la zona y un par de registros de llamadas anónimas en la noche de la desaparición. También hay rumores sobre un grupo que se dedica a la trata de personas. Pero hasta ahora, no tengo una imagen clara. El corazón de Alejandro se hundió al escuchar esas palabras.
La idea de que su hija pudiera haber estado en peligro extremo le hizo sentir una oleada de impotencia y rabia. No podemos permitir que esto se quede así. Valentina merece justicia, y si eso significa arriesgar todo, lo haré. Miguel asintió, sabiendo que el tiempo era esencial. Podemos empezar a buscar en los alrededores. Hablar con las personas que vivieron cerca de la mansión en esos días, revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona. Pero necesitamos tener cuidado. Si este hombre está involucrado en algo más oscuro, no querrá que lo encuentren. Sofía, sintiendo que la presión se acumulaba sobre sus hombros, añadió con voz temblorosa, pero también hay que pensar en lo que podría pasar si él se da cuenta de que estamos tras su pista. Podría intentar hacerle daño a cualquiera de nosotros. Entonces hay que ser estratégicos, respondió Alejandro, decidido a proteger a Sofía y a sí mismo en este nuevo camino lleno de incertidumbres. La conexión entre ellos tres se estaba formando en medio del misterio, y juntos se sentían como piezas de un rompecabezas que finalmente empezaban a encajar. Así, los tres se embarcaron en una búsqueda peligrosa por la verdad, cada uno enfrentando sus propios demonios. A medida que se adentraban más en la historia, las sombras del pasado comenzaron a despejarse lentamente, revelando una red de secretos que podría llevarlos a la respuesta que tanto anhelaban. El collar que Sofía llevaba ahora se convertía en un símbolo de esperanza, pero también en un recordatorio constante de lo que habían perdido y de lo que aún estaba en juego. La historia se convierte en una intensa carrera contra el tiempo mientras Alejandro, Miguel y Sofía se sumergen en una red de mentiras y secretos que han estado ocultos durante demasiado tiempo. Cada momento cuenta, y la presión de encontrar respuestas empuja a los tres a unirse en un esfuerzo desesperado por desentrañar la misteriosa desaparición de Valentina. Sofía, aunque abrumada por el miedo, se convierte en un personaje crucial en esta búsqueda. Su conexión con Valentina, forjada a través de años de trabajo en la mansión, le proporciona una perspectiva única. Ella recuerda cada rincón, cada pasillo que Valentina solía recorrer, y su mente se convierte en un mapa viviente de pistas potenciales. Mientras caminan, Sofía se atreve a revivir recuerdos, compartiendo momentos que Valentina había dejado atrás, cada uno resonando con una mezcla de alegría y melancolía. Valentina solía ir a un pequeño café en la esquina de la calle. Era su lugar favorito para escapar y soñar, dice Sofía, su voz cargada de nostalgia. Alejandro siente una punzada de dolor en su corazón, imagina a su hija riendo y disfrutando de su café en ese lugar que ahora parece cargado de sombras. Tal vez allí podamos encontrar a alguien que la haya visto o que sepa algo. Con la determinación de un hombre que ha perdido demasiado, Alejandro se dirige al café con Miguel y Sofía. El lugar es acogedor, con un aire de calidez que contrasta con la desesperación que siente. Al entrar, el aroma del café fresco y los dulces recién horneados envuelven sus sentidos, pero no pueden dejar que la comodidad del lugar los distraiga de su misión. Se acercan al mostrador, donde una mujer de mediana edad con un delantal manchado de harina atiende a los clientes. ¿Puedo ayudarles?, pregunta, con una sonrisa amable que rápidamente se desvanece al ver la seriedad en los rostros de los tres. Alejandro toma la iniciativa. Buscamos a mi hija, Valentina. Desapareció hace años. Sofía aquí dice que ella venía a este café a menudo, ¿recuerdas haberla visto? La mujer frunce el ceño, tratando de recordar. Valentina, sí, recuerdo a esa chica. Siempre venía con una sonrisa. Un día, estaba aquí hablando con un hombre. No lo conocía, pero él parecía muy interesado en ella. No sé qué estaba pasando, pero había algo en su mirada que no me gustó. Sofía se tensa al escuchar esto, y Alejandro siente que un escalofrío recorre su espalda. ¿Recuerdas cómo era ese hombre?, pregunta con un tono que busca respuestas, su voz temblando de anticipación. La mujer reflexiona, su mirada perdida en el pasado. Era alto, con el cabello oscuro y una chaqueta de cuero.
Lo vi irse con ella, pero no me di cuenta de que algo andaba mal. La vi sonreír, pero había algo en el aire, una tensión. No sabía entonces lo que significaba, pero lo sé ahora. Alejandro siente que una ola de ira y dolor lo envuelve. Cada palabra que escucha es como un golpe en el estómago. ¿Qué más puedes decirnos? Necesitamos saber todo lo que recuerdes, presiona, ansioso por encadenar esta nueva información a la búsqueda que lo consume. Mientras la mujer recuerda más detalles, Sofía se siente cada vez más empoderada. Este es un momento para ayudar, para cumplir la promesa que le hizo a Valentina de nunca dejarla ir del todo. ¿Hay alguna forma de encontrar a ese hombre?, pregunta, su voz firme a pesar del miedo que siente. Tal vez algún cliente lo haya visto, o hay cámaras de seguridad en la calle. La mujer asiente lentamente. Podría haber cámaras en la tienda de al lado. Quizás ellos tengan grabaciones de esa noche. Esto enciende una chispa de esperanza en los ojos de Alejandro. Debemos ir allí, ordena. No podemos perder tiempo. Al salir del café, la determinación se siente palpable en el aire. Cada paso que dan los lleva más cerca de la verdad y, al mismo tiempo, más profundo en la oscuridad que rodea la desaparición de Valentina. Sofía se convierte en la brújula de su misión, guiándolos a lugares que Valentina solía visitar, recordando fragmentos de su vida, creando un mapa emocional que conecta su pasado con el presente. Pero no todo es fácil. A medida que avanzan, empiezan a sentir que están siendo observados. Una sensación inquietante se cierne sobre ellos, como si alguien estuviera al acecho, esperando el momento oportuno para actuar. En la siguiente parada, en la tienda de al lado, las cosas se complican aún más. Cuando le piden al dueño que revise las grabaciones, este se muestra reacio y nervioso, como si temiera las repercusiones de desenterrar viejos secretos. ¿Por qué no quieres ayudarnos?, cuestiona Miguel, tratando de desenmascarar el miedo oculto en la mirada del hombre. Alejandro observa, con una creciente angustia, cómo la tensión se acumula en la habitación. Necesitamos esta información, puede ser la clave para encontrar a Valentina, añade, con la voz cargada de desesperación. Finalmente, el hombre cede, aunque a regañadientes. Se dirige hacia la parte trasera, dejándolos en un estado de expectativa inquietante. Mientras esperan, Alejandro se vuelve hacia Sofía. Gracias por ayudarnos. Sin ti, no habríamos llegado hasta aquí, dice, su voz llena de gratitud y reconocimiento. Sofía, sonrojándose levemente, responde, no puedo dejar que se queden con mis recuerdos. Valentina era especial. Ella merecía más que lo que le pasó. La conexión entre ellos se fortalece, y aunque el miedo los rodea, también lo hace una nueva esperanza, la esperanza de que juntos pueden enfrentar la verdad, sin importar cuán oscura sea. Justo cuando el hombre regresa, con un USB en la mano, se escucha un estruendo afuera. La puerta se abre de golpe, y un grupo de hombres entra, con miradas amenazantes. La tensión explota en un instante, y Alejandro se da cuenta de que la búsqueda de la verdad no solo es peligrosa, sino que también puede ser mortal. ¿Quiénes son ustedes?, pregunta uno de los hombres, su voz fría y desafiante. Alejandro y Sofía intercambian miradas de terror. Miguel, en un acto reflejo, se coloca frente a ellos, preparándose para proteger lo que ahora es una lucha no solo por la verdad, sino por la vida misma. La historia toma un giro inesperado, revelando que no solo están luchando por descubrir lo que le sucedió a Valentina, sino que también están enfrentando fuerzas oscuras que quieren mantener esos secretos enterrados. A medida que el tiempo avanza y la presión aumenta, Alejandro, Sofía y Miguel deben unir fuerzas, no solo para resolver el misterio, sino para sobrevivir en un mundo que está más enredado de lo que jamás imaginaron. Conforme las investigaciones de Alejandro, Sofía y Miguel se profundizan, la trama se vuelve más oscura y compleja. Cada pista que siguen les lleva a un descubrimiento aterrador,
La desaparición de Valentina estaba vinculada a una red de tráfico de personas que operaba sigilosamente en la ciudad. La revelación de que el collar que Valentina había recibido como regalo de cumpleaños era en realidad un rastreador oculto deja a Alejandro estupefacto. Su mente da vueltas mientras asimila que ese mismo objeto que simbolizaba amor y conexión se había convertido en un instrumento de su sufrimiento. La búsqueda se intensifica y su determinación crece al conocer la magnitud de la red que ha destruido tantas vidas, incluida la de su hija. La conexión con el collar transforma el dolor en ira. Alejandro se convierte en un hombre impulsado por la venganza, decidido a desmantelar la organización que ha destrozado su vida. Un día, al revisar las grabaciones de seguridad en la tienda, logran encontrar un video que se convierte en el punto de inflexión. Las imágenes revelan a Valentina, viva, pero asustada, siendo llevada por un hombre en una camioneta oscura. El rostro del hombre aparece en la pantalla y el corazón de Alejandro se detiene por un instante. Es un rostro que reconoce, un antiguo socio de negocios, un hombre que había sido una vez amigo y que se había vuelto celoso de su fortuna y éxito. Es él, murmura Alejandro, el miedo y la rabia llenando su voz. La traición duele más que la pérdida, y la imagen de su hija en peligro alimenta su deseo de justicia. Juntos, trazan un plan para localizar al hombre y rescatar a Valentina, pero saben que no será fácil. El clímax de la historia llega cuando logran rastrear al antiguo socio hasta una antigua fábrica abandonada, un lugar que parece haber sido elegido por su oscuridad y aislamiento. El aire es denso con tensión mientras se preparan para el enfrentamiento final. Alejandro siente la adrenalina bombear en sus venas, su instinto protector despertando. Pero no solo debe enfrentar a su enemigo, también debe poner a prueba la lealtad de Sofía. Sofía ha estado a su lado durante toda esta búsqueda, enfrentándose a sus propios demonios mientras se adentra en un mundo del que había tratado de escapar. A medida que se acercan al lugar donde creen que Valentina está siendo mantenida cautiva, sus miedos resurgen. ¿Y si te fallara?, pregunta Sofía, su voz temblando. ¿He sido parte de este secreto, de esta sombra, y si no soy de ayuda? Necesito que estés conmigo. Valentina confió en ti. Tú eres su voz en este momento, responde Alejandro, con una mezcla de determinación y compasión. La conexión entre ellos se fortalece, construida sobre la confianza y el deseo de hacer lo correcto. El enfrentamiento es brutal. Alejandro se enfrenta al antiguo socio, un hombre que se ha convertido en un monstruo alimentado por la avaricia y la desesperación. El choque de sus fuerzas es intenso, y cada golpe que intercambian se siente como un grito por justicia. Mientras tanto, Sofía, en un acto de valentía, se infiltra en el área donde Valentina está cautiva. Su corazón late con fuerza mientras busca a la joven, y cada paso la acerca a la redención por los secretos que ha guardado. Cuando finalmente encuentran a Valentina, el reencuentro es agridulce. Las lágrimas de alegría y tristeza se mezclan mientras la joven les cuenta cómo ha sobrevivido, atrapada en un mundo que jamás imaginó. Alejandro, al ver a su hija, siente que una parte de su alma ha vuelto a la vida, y la oscuridad que lo ha seguido durante años comienza a disiparse. La lucha culmina en un giro inesperado cuando Sofía, al ver el peligro que enfrenta Alejandro, se enfrenta a su propio temor. En un acto de valentía, utiliza su conocimiento del lugar para ayudar a Alejandro a vencer a su enemigo, revelando su fuerza interna que había estado oculta por tanto tiempo. El desenlace trae una mezcla de justicia y sanación. La red de tráfico es desmantelada, y Alejandro, aunque marcado por el dolor, comienza a encontrar la paz. La búsqueda de la verdad no solo ha sido un viaje hacia la justicia por la desaparición de Valentina, sino también un camino hacia la sanación de un padre roto y la redención de una criada atormentada. En una escena final, Alejandro mira el collar que Sofía finalmente le devuelve, su brillo renovado simbolizando no solo el regreso de su hija, sino también la esperanza de un nuevo comienzo. En su mirada, hay una promesa de dejar atrás las sombras del pasado,
un futuro donde el dolor y la pérdida son recordados, pero ya no dominan su vida. Mientras se abrazan, los tres saben que han encontrado no solo respuestas, sino también la fuerza que se necesita para seguir adelante, construyendo un nuevo capítulo en sus vidas. Uno donde el amor y la esperanza prevalecen sobre el dolor y la traición.